La lluvia caía en cortinas implacables sobre la ciudad de Monterrey aquella noche, haciendo que las luces de neón se difuminaran en un brillo casi etéreo. En medio de este escenario se alzaba el lujoso restaurante El Emperador, un templo de opulencia donde las miradas se encontraban y los destinos se sellaban con una sonrisa altiva. En uno de esos recintos, donde el lujo se palpaba en cada detalle, se desarrollaba la historia de dos mundos opuestos, el de la elegancia inalcanzable y el de la dignidad silente, pero indomable. Camila era una joven de mirada serena y rostro marcado por la determinación que cada noche se presentaba en El Emperador con la humildad de quien sabe lo que vale, a pesar de la vida que la había golpeado una y otra vez. Aquella noche, vestida con un uniforme sencillo y su cabello recogido con naturalidad, Camila caminaba por el comedor con la premura de quien esquiva un destino injusto. Sin embargo, en su interior se encendía una llama inapagable de esperanza y retribución. Entre los comensales se encontraba Leonardo Vasconcellos, un joven heredero de una de las dinastías empresariales más poderosas del país. Su porte era impecable, sus gestos medidos y su sonrisa siempre teñida de suficiencia. Leonardo disfrutaba de su posición privilegiada, sin comprender que cada acción suya podía ser el detonante de una historia de transformación. Aquella noche, el destino quiso que sus caminos se cruzaran de la manera más humillante. Mientras Camila servía una mesa repleta de empresarios y socialités, sus manos, temblorosas por el cansancio acumulado, no lograron sostener con la precisión que el ambiente demandaba. Una copa de vino tinto, símbolo de la sofisticación de la velada, se deslizó de sus dedos, derramándose sobre la impecable mesa de mármol donde se encontraban sentados los invitados de Leonardo. El silencio se extendió como un manto gélido por el salón. «¿Pero qué desliz tan imperdonable?», espetó Leonardo con voz cortante, mientras sus compañeros de mesa soltaban risas que retumbaban en los oídos de Camila. La humillación se instaló en cada rincón del restaurante. Con pasos apresurados y la dignidad a punto de quebrarse, Camila se inclinó para intentar mitigar el desastre, susurrando disculpas entre sollozos contenidos. El ambiente, impregnado de un lujo frío e inhumano, se volvió testigo del desprecio encarnado. Leonardo, con una sonrisa sardónica, no perdía la oportunidad para magnificar la situación. «Tal vez deberías considerar un empleo más acorde a tus capacidades, ¿no crees? Quizás en la cocina, donde al menos no te exijan servir a personas que saben de verdad lo que es la grandeza». Las palabras de Leonardo resonaron en la mente de Camila como un eco venenoso. Mientras recogía los restos de la copa rota, su corazón latía al ritmo de una mezcla de rabia contenida y la promesa silenciosa de una revancha que, en ese preciso instante, aún se gestaba en la penumbra de su mirada. A pesar de la humillación, Camila se aferraba a su dignidad, jurándose que aquel episodio no sería el fin, sino el principio de un renacer inesperado. La noche avanzaba, y el restaurante pronto recuperó su aparente normalidad, pero en medio de las sombras, un hombre observaba cada gesto, cada palabra. Un desconocido, de semblante sereno y mirada profunda, se encontraba en un rincón apartado, evaluando la escena con atención. Nadie conocía su identidad, pero algo en la manera en que estudiaba la situación dejaba entrever que él no era un simple espectador, era un testigo silencioso de un cambio inminente. Mientras la velada continuaba, la imagen de Camila, con su silenciosa determinación, permanecía grabada en la memoria de quienes habían presenciado su caída. La injusticia del desprecio y el ultraje se había impuesto, pero también había sembrado la semilla de una transformación. En la penumbra de esa humillación, algo se estaba gestando, una fuerza imparable que desafiaría la arrogancia de aquellos que se creían invulnerables. Al finalizar la noche, cuando las luces del El Emperador se atenuaron y los lujos quedaron en silencio, Camila se encontró sola en la cocina, frente a un espejo manchado de lágrimas y sudor. Con manos firmes, a pesar del temblor, se miró y en el reflejo vio algo más que una trabajadora humillada. Vio a una mujer que, en el fondo, había aprendido a resistir.
Esa noche, en la soledad de la cocina, juró que jamás permitiría que otro desprecio definiera su destino. El dolor se transformó en una determinación férrea, y la humillación se convirtió en un catalizador para su próxima gran victoria. En el exterior, mientras las calles mojadas se llenaban de la calma posterior a la tormenta, un leve murmullo se coló entre las paredes del restaurante. Los empleados, aún conmovidos por lo ocurrido, intercambiaban miradas que decían más que las palabras. Algunos veían en Camila la esperanza de un cambio, la posibilidad de que el orden establecido pudiera ser desafiado. Otros, por su parte, se limitaban a guardar silencio, conscientes de que, en un mundo regido por las apariencias, una mujer como ella representaba la fragilidad y la fuerza de la verdad. El desconocido que había observado la escena no se había marchado. Con paso lento y decidido, salió del lugar mientras la lluvia seguía su danza en las calles empedradas. La figura de ese hombre, envuelta en un abrigo oscuro, se desvanecía en la penumbra, dejando tras de sí una estela de misterio. Nadie sabía quién era ni cuáles eran sus verdaderas intenciones, pero algo era seguro. Su presencia era la antesala de un cambio que nadie podría detener. Mientras tanto, en el lujoso despacho de Leonardo, el eco de la humillación aún resonaba. Rodeado de objetos que simbolizaban poder y riqueza, él se acomodaba en su sillón, intentando disipar el sentimiento de incomodidad que aquella noche le había causado. Sin embargo, en su interior, una chispa de inquietud comenzaba a encenderse. ¿Qué clase de fuerza era la que había permitido ver a una simple empleada desafiar su soberbia? Leonardo, con el rostro endurecido, se obligó a olvidar el episodio, convencido de que el olvido era el mejor remedio para la debilidad. Pero en la vida, el olvido es una ilusión, y el destino, un artesano implacable. Esa noche, cuando la ciudad se sumergía en un silencio profundo, se gestaban las primeras líneas de una historia que iba a desafiar todas las expectativas. Camila, con la mirada clavada en el futuro, y Leonardo, inconsciente de que cada paso que daba lo acercaba a una caída inminente, estaban a punto de convertirse en piezas fundamentales de un juego donde el poder, la dignidad y la redención se entrelazaban en un destino compartido. La humillación de aquella copa rota no fue sino el inicio de una transformación épica. La justicia y la venganza se gestaban en cada rincón del emperador, en cada susurro de la lluvia y en cada mirada furtiva de quienes habían sido testigos. La noche se cerraba sobre la ciudad, dejando entrever que, a veces, la humillación es solo el preludio de un renacer imparable. Y en ese preciso instante, mientras el reloj marcaba el compás de un destino ineludible, el desconocido se detuvo en una esquina iluminada por un farol. Con voz baja pero decidida, murmuró para sí: «La verdad siempre encuentra su camino». Una promesa cargada de misterio que se perdería en la noche, dejando al descubierto un futuro lleno de revelaciones y giros inesperados. Con esa enigmática declaración, el desconocido desapareció en la oscuridad, dejando en el aire una pregunta sin respuesta. ¿Quién era y qué papel jugaría en el destino de Camila? Así concluye este primer capítulo, donde la humillación inicial se convierte en la chispa que encenderá una revolución silenciosa. La lucha de Camila apenas comenzaba, y en la intersección entre la desesperación y la esperanza, se dibujaba el contorno de una historia que, sin duda, mantendría al espectador al borde del asiento, esperando el momento en que la justicia, en forma de una transformación imparable, se haría realidad. La mañana siguiente se presentó con un cielo encapotado, casi como si la misma ciudad presintiera el cambio que se avecinaba. Camila salió del restaurante con la cabeza llena de recuerdos dolorosos, pero también con una fuerza interna que empezaba a brotar entre las grietas de su alma herida. El eco de las burlas y las palabras venenosas de la noche anterior aún resonaban en su mente. Pero en medio de ese torbellino de emociones, una pequeña chispa de esperanza se negaba a extinguirse. Caminando a paso firme por las calles empedradas, Camila se encontró con una sorpresa inesperada. Un sobre, cuidadosamente, doblado y sellado,
depositado en su casillero en el vestuario del restaurante. Al abrirlo, descubrió un mensaje escrito con una caligrafía elegante y misteriosa. Si deseas cambiar tu destino, encuéntrame hoy a las 10 en el Café La Brisa. Hay algo que debo mostrarte, algo que cambiará todo. El mensaje la envolvió en una sensación de intriga y a la vez de cautela. Cada palabra parecía resonar en su interior, despertando una curiosidad que se mezclaba con una pizca de recelo. ¿Quién podría estar extendiéndole una mano en medio de tanto desprecio? ¿Y qué secreto escondía aquella invitación? Sin pensarlo demasiado, impulsada por una necesidad interna de buscar la redención, Camila decidió acudir al encuentro. El Café La Brisa era un lugar acogedor, de esos que invitan a la reflexión con su decoración rústica y sus aromas a café, recién molido y canela. Al llegar, Camila observó que el local apenas comenzaba a llenarse. La quietud del ambiente contrastaba con el vibrante tumulto de emociones que ella llevaba dentro. Con el corazón acelerado, tomó asiento en una mesa junto a la ventana, donde la luz tenue se colaba a través de las cortinas. Minutos después, un hombre de porte distinguido se acercó a la mesa. Su presencia emanaba una seguridad serena, y sus ojos, de un color profundo y casi hipnótico, parecían leer cada pensamiento. Él se presentó con voz calmada y una sonrisa enigmática. «Buen día, Camila. Soy Eduardo Almeida». La sorpresa de Camila fue tan palpable como la brisa que entraba por la ventana. No había imaginado que aquella nota la llevaría a conocer a alguien tan misterioso y seguro de sí mismo. Eduardo continuó: «He observado, desde lejos, la manera en que fuiste tratada. No pude quedarme indiferente ante la injusticia que sufriste». La voz de Eduardo no tenía tono condescendiente, sino una mezcla de compasión y firmeza. Camila, cautelosa pero deseosa de entender, asintió en silencio. Durante unos momentos, el tiempo pareció detenerse, y el bullicio del exterior se convirtió en un mero susurro lejano. «Lo que te propongo», continuó Eduardo, «no es simplemente un rescate, sino una transformación. Sé que el destino te ha golpeado con dureza, pero veo en ti una fuerza inquebrantable. Hoy tienes la oportunidad de tomar control de tu vida, de transformar cada herida en una lección y cada humillación en un escalón hacia algo mucho más grande». Cada palabra de Eduardo se hundía en Camila como una semilla en tierra fértil. Nunca antes alguien había osado reconocer la dignidad que ella llevaba dentro. La confianza que irradiaba ese hombre le hizo sentir que, quizá, ese era el momento, de dejar atrás el dolor y dar un paso hacia un futuro distinto. Durante la conversación, Eduardo relató sutilmente detalles de un mundo que Camila apenas había imaginado. El mundo de los negocios, de las inversiones y de las oportunidades inesperadas. Con una claridad que desarmaba cualquier temor, explicó que él tenía conexiones y recursos que podían cambiar su realidad. Cada frase estaba impregnada de una convicción que parecía prometerle a Camila un futuro sin las cadenas de la humillación. «Te he visto, aunque sea a la distancia, en el restaurante», dijo Eduardo con voz suave. «No eres la misma persona a la que la mayoría desprecia. Hay un fuego en ti, una determinación que brilla en la adversidad. Y quiero ayudarte a encender esa llama hasta que se convierta en un incendio que derribe las barreras que te han mantenido en la sombra». Las palabras de Eduardo resonaban en la mente de Camila. Se debatía entre la incredulidad y la esperanza, entre el miedo a lo desconocido y la tentación de un futuro sin humillaciones. Durante unos largos minutos, la única respuesta de Camila fue un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Finalmente, con una voz temblorosa pero decidida, respondió: «¿Qué tienes en mente?». El brillo en los ojos de Eduardo se intensificó al ver la chispa de interés en ella. Sin perder un instante, le explicó que había un plan, un camino que no era fácil, pero que prometía un cambio radical. Le habló de oportunidades de capacitación, de mentores y de un proyecto que, de manera casi oculta, buscaba equilibrar la balanza entre los poderosos y los olvidados. Cada detalle estaba diseñado para que Camila pudiera resurgir de las cenizas, de su humillación,
y reclamar el lugar que siempre le había correspondido. El de una mujer con valor y capacidad para transformar su vida. La atmósfera en el Café La Brisa se volvió cada vez más densa, cargada de promesas y de un misterio palpable. Los pocos clientes presentes no podían evitar notar la intensidad de la conversación, aunque se mantenían en silencio, respetando el momento íntimo y crucial que se desarrollaba ante sus ojos. Eduardo, con la seguridad de quien sabe lo que hace, dejó entrever que el plan tenía un componente crucial, una prueba que Camila debería superar para demostrar que estaba lista para la transformación. Sin embargo, se negó a revelar todos los detalles de inmediato, dejando que la intriga se profundizara. «Habrá desafíos, Camila», dijo con voz baja pero firme. «Este camino no es para los débiles de corazón. Tendrás que enfrentarte a tus propios miedos, a los fantasmas del pasado y a la implacable realidad de un mundo que no perdona. Pero te prometo que, si decides caminar conmigo, cada obstáculo se convertirá en una lección y cada caída en una oportunidad para levantarte con más fuerza». El impacto de esas palabras fue profundo. Camila sintió cómo cada célula de su ser se llenaba de una mezcla de temor y entusiasmo. Por primera vez en mucho tiempo, la idea de enfrentarse a un desafío, de luchar por algo mayor que ella misma, le resultaba casi liberadora. El dolor de la noche anterior comenzaba a transformarse en una determinación silenciosa, una promesa de cambio que se grababa en lo más profundo de su corazón. El ambiente en el café parecía volverse cómplice del destino. La lluvia seguía golpeando suavemente las ventanas, creando un ritmo casi hipnótico que acompañaba cada palabra, cada suspiro. Eduardo, notando la leve vacilación de Camila, añadió con una sonrisa comprensiva: «No te pido que olvides lo sucedido. Quiero que lo utilices como la fuerza que te impulse hacia adelante. Esa herida que aún duele es también el testimonio de tu resiliencia». Camila, con lágrimas contenidas y una voz apenas audible, confesó: «Siempre he sentido que el mundo me ha relegado a un rincón oscuro, pero tal vez este sea el momento de salir a la luz». La sinceridad en su voz fue como una llave que abrió la puerta a un diálogo más profundo. Eduardo le habló de estrategias, de planes a largo plazo y de la importancia de aprender a transformar cada experiencia negativa en una oportunidad para crecer. Las palabras se entrelazaban con la calidez del café y el susurro de la lluvia, creando un ambiente casi mágico, donde cada minuto parecía deslizarse hacia un futuro incierto, pero prometedor. En ese preciso instante, el destino parecía conspirar a favor de Camila. Mientras la conversación fluía, una sensación de urgencia y posibilidad inundaba el lugar. Eduardo reveló que había tomado riesgos considerables para estar allí, que su propia historia estaba marcada por episodios similares de humillación y redención, y que por eso entendía la importancia de cada paso en ese camino incierto. «Yo también fui alguna vez la víctima de la arrogancia y del desprecio», confesó Eduardo en voz baja, mirando fijamente a Camila. «Pero aprendí que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de reinventarse. Hoy te ofrezco esa oportunidad. No como un acto de caridad, sino como una alianza para cambiar las reglas del juego». El relato de Eduardo, cargado de vivencias personales y de una empatía que parecía genuina, encendió una llama en Camila. Cada palabra era un llamado a la acción, una invitación a desafiar al destino y a romper las cadenas que la habían mantenido prisionera de una realidad opresiva. Mientras tanto, en la mente de Camila, las sombras de la humillación comenzaban a disiparse, dando paso a una visión de futuro en la que ella se erigía como protagonista de su propia historia. La conversación se extendió durante lo que parecieron horas, en las que cada frase tejía un tapiz de posibilidades. Las dudas se fueron disipando, reemplazadas por una convicción que crecía con cada palabra. La promesa de un cambio real, la oportunidad de enfrentarse a las injusticias y de transformar su dolor en poder, era demasiado tentadora como para ignorarla. Finalmente, cuando el reloj marcó el final de aquella reunión decisiva, Camila tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Con la mirada firme y la voz decidida,
dijo. Estoy lista para seguir ese camino, para aprender y para demostrar que puedo ser más que lo que el mundo me ha hecho creer. Eduardo asintió, satisfecho por haber encontrado en ella a la guerrera que siempre supo que existía. Con un apretón de manos cargado de silenciosa complicidad, sellaron un pacto que iba más allá de las palabras, un compromiso tácito de transformación y redención. Mientras salían del café La Brisa, la lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire fresco y renovador. La ciudad parecía respirar un poco más ligero, como si cada gota que caía hubiera llevado consigo el lastre del pasado. Camila, ahora inmersa en una nueva realidad, caminaba con la convicción de que cada paso la acercaba a un destino que había sido siempre suyo, aunque escondido entre las sombras de la adversidad. Así terminaba aquel día crucial, donde el dolor se transformó en determinación y la injusticia en la semilla de una revolución personal. El mensaje del sobre había sido el primer disparo de una nueva batalla, una lucha interna y externa que prometía reescribir el destino. Y mientras Camila se adentraba en la incertidumbre del futuro, la convicción de que la verdad y la justicia prevalecerían la impulsaban con una fuerza renovada, marcando el comienzo de una transformación que ningún desprecio podría detener. Desde la reunión en el Café La Brisa, la vida de Camila tomó un giro que nadie habría podido prever. Los días siguientes se deslizaron en una mezcla de intensa actividad y silenciosa transformación. Mientras la ciudad despertaba cada mañana, ella se sumergía en un universo desconocido para sus antiguos días de servicio. Eduardo la introdujo a un mundo lleno de cifras, estrategias y desafíos que parecían hechos a la medida de sus anhelos. Sin embargo, la verdadera metamorfosis no ocurría en los salones de juntas ni en las reuniones de empresarios. Se gestaba en la intimidad de su esfuerzo diario, en su incansable deseo de demostrar que el desprecio que había sufrido era, en realidad, la semilla de una fuerza interior inquebrantable. Cada jornada comenzaba con la determinación de aprender algo nuevo. Camila se levantaba temprano, repasando en silencio las lecciones que Eduardo le había enseñado la noche anterior. A veces, se quedaba horas en bibliotecas y cafés, inmersa en libros y manuales que hablaban de economía, liderazgo y negociación. Con cada página leída, sentía que se reconstruía a sí misma, que su esencia se iba transformando en una amalgama de sabiduría y resiliencia. La timidez y el temor quedaron atrás, reemplazados por una confianza incipiente que la impulsaba a tomar riesgos, a desafiar sus propios límites. El ambiente en el que se movía ahora era completamente distinto. Los corredores de oficinas, las reuniones en salas de juntas y los almuerzos de negocios se convirtieron en su nuevo escenario. Camila se enfrentó a miradas que antes la habrían hecho encoger, pero ahora las devolvía con una mezcla de respeto y determinación. En cada encuentro se esforzaba por aplicar lo aprendido, por dominar el arte de la conversación y la persuasión. Era un proceso silencioso, casi imperceptible para los demás, pero en su interior resonaba la convicción de que cada paso la acercaba a un futuro grandioso. Una tarde, en una reunión informal con algunos de los aliados de Eduardo, Camila tuvo la oportunidad de exponer una idea que había estado gestándose en su mente. Sentada en una mesa de una elegante sala de conferencias, la atmósfera estaba cargada de expectativas y silencios expectantes. Uno de los empresarios, un hombre de mirada astuta y sonrisa calculadora, se atrevió a interrumpir cuando ella comenzó a delinear su propuesta. «¿Qué es lo que nos ofreces exactamente?», preguntó con tono inquisitivo, dejando claro que no estaba dispuesto a aceptar promesas sin pruebas. Con la voz firme pero serena, Camila respondió: «Les propongo invertir en una estrategia que, a pesar de parecer arriesgada, se basa en la transformación de un recurso humano subestimado. Cada experiencia negativa, cada humillación, puede ser el motor de un cambio radical en la forma en que hacemos negocios. Estoy convencida de que mi visión, surgida de la adversidad, puede abrir puertas y generar oportunidades que otros han pasado por alto».
La sala se llenó de un murmullo de aprobación. Aquel planteamiento era audaz, pero estaba respaldado por una pasión que resultaba contagiosa. Algunos se miraron entre sí, asintiendo discretamente, mientras otros se sumergían en sus propios pensamientos, evaluando la posibilidad de apostar por lo inesperado. Fue en ese preciso instante que Camila se dio cuenta de que su ascenso no era solo profesional, sino también simbólico. Estaba rompiendo barreras, demostrando que el valor de una persona no se mide por su origen, sino por su capacidad de reinventarse. En minutos y paralelo, el progreso de Camila no se limitaba a las reuniones y conferencias. Las noches se convertían en un santuario de aprendizaje y autorreflexión. En la intimidad de su pequeño departamento, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara, repasaba cada detalle de sus interacciones, anotando en un cuaderno cada lección aprendida y cada error cometido. Esa rutina nocturna se transformó en un ritual de automejoramiento, en la búsqueda incansable de una versión superior de sí misma. El cuaderno se llenaba de esquemas, gráficos y frases que la impulsaban a nunca conformarse, a seguir adelante sin importar las adversidades. Mientras tanto, en el trasfondo de su transformación, se gestaban rumores y silencios en los pasillos de las grandes corporaciones. Aquellos que habían conocido a la humilde Camila en el restaurante apenas podían creer que ahora era una fuerza emergente en el mundo de los negocios. Las noticias de su ascenso se propagaron en círculos discretos, convirtiéndola en una especie de leyenda urbana para quienes creían que el destino estaba escrito. Algunos inversores, intrigados por su historia, se acercaban a Eduardo para conocer más detalles, ansiosos de formar parte de una revolución silenciosa. En una de esas jornadas intensas, mientras revisaba informes y propuestas en una sala de conferencias, Camila recibió una llamada telefónica. La voz al otro lado de la línea era conocida y, al mismo tiempo, misteriosa. No era Eduardo, sino alguien de su pasado. Alguien que parecía haber estado observando cada uno de sus pasos con una atención casi obsesiva. «Camila, necesito hablar contigo cuanto antes», dijo la voz cargada de una urgencia que la hizo estremecer. «Hay información que no puedes ignorar, algo que podría cambiar el rumbo de todo lo que estás construyendo». La llamada dejó a Camila con un nudo en la garganta y una mezcla de emociones difíciles de descifrar. ¿Quién era esa persona? ¿Qué secretos traía consigo? Esa intriga se sumó a su determinación y, sin demora, se prometió a sí misma descubrir la verdad, aunque eso implicara enfrentar fantasmas del pasado y desafíos inesperados. La ascensión de Camila se convirtió en una danza delicada entre el aprendizaje silencioso y las revelaciones furtivas. Cada éxito, cada pequeño triunfo en las reuniones, era un paso firme hacia una consolidación que nadie había anticipado. Sin embargo, en medio de la aparente serenidad, se escondían tensiones latentes. El mundo de los negocios es implacable, y las personas que han sido despreciadas en algún momento pueden guardar rencores y buscar venganza de formas insospechadas. En uno de esos días decisivos, mientras la ciudad se envolvía en la calidez de un atardecer naranja, Camila fue invitada a una cena privada organizada por uno de los inversores más influyentes del sector. La velada transcurría entre conversaciones sutiles y risas cautelosas, pero en el trasfondo se respiraba una atmósfera de expectación. Durante la cena, un hombre mayor, con cicatrices en la mirada que hablaban de una vida de batallas, se acercó a Camila y le dijo con voz baja: «He visto cómo has transformado el dolor en fuerza, y eso no es algo que se pueda fingir. Pero debes tener cuidado. En este juego, el que sube demasiado rápido puede encontrarse con enemigos inesperados». Camila sintió que cada palabra era un aviso, una advertencia envuelta en sabiduría. El mensaje resonó en su interior, recordándole que, aunque su ascenso fuera imparable, la sombra del pasado y la envidia de algunos aún podían acechar en cada esquina. Esa noche, mientras regresaba a su hogar, la brisa fresca acariciaba su rostro y le susurraba que el verdadero desafío estaba por comenzar. La transformación no era lineal, y el camino hacia la grandeza estaba sembrado de pruebas que debían ser superadas con inteligencia y coraje. La vida de Camila se había convertido en una sinfonía de contrastes.
El bullicio del mundo empresarial se mezclaba con la soledad de su lucha personal, y cada logro era a la vez un motivo de celebración y una fuente de inquietud. Pero en medio de esas contradicciones, ella había descubierto algo invaluable: la convicción de que su valor no dependía de la aprobación de los demás, sino de su capacidad para reinventarse y enfrentar cada obstáculo con la frente en alto. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, Camila repasaba cada detalle del día. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la llamada misteriosa, a la advertencia del hombre mayor y a la sensación de que algo grande estaba por suceder. Sabía que estaba en el umbral de un cambio irreparable, que cada secreto desvelado la acercaba a una verdad que muchos preferirían mantener oculta. Pero el impulso de descubrir esa verdad la llenaba de una determinación férrea, un fuego interior que no podía ser apagado. El ascenso silencioso de Camila era una historia que se tejía entre luces y sombras, entre la realidad implacable y la esperanza inquebrantable. Mientras la ciudad se dormía bajo un manto de estrellas, ella se prometió seguir adelante, a pesar de los riesgos y las dudas. Cada lección aprendida, cada obstáculo superado, se convertía en la base sobre la que construiría su futuro. Y aunque el camino estaba lleno de incertidumbres, Camila sabía que estaba forjando algo mucho más grande que su propia redención. Estaba trazando el comienzo de una revolución personal que transformaría no solo su vida, sino el destino de aquellos que habían sido olvidados por el sistema. Así, entre la penumbra de la noche y la claridad de su convicción, Camila se adentraba cada vez más en el juego del poder y la justicia. Su ascensión silenciosa se convertía en una promesa de cambio, un desafío a las estructuras establecidas y una declaración de que, incluso en la adversidad, la esperanza y el valor pueden prevalecer. Con cada amanecer, la mujer que había sido una simple empleada se transformaba en una fuerza imparable, destinada a reescribir las reglas de un mundo que había subestimado su poder. La atmósfera en el edificio de oficinas se tornaba densa, casi tangible, mientras se aproximaba la hora de la reunión decisiva. Camila, con el rostro sereno pero los ojos brillando con una determinación inquebrantable, caminaba por el pasillo principal de la corporación de inversiones, que ahora la había reconocido como una mente estratégica. Esa tarde, el destino había dispuesto un encuentro que pondría a prueba todo lo que había construido. Un momento en que la fusión de su nueva identidad y el peso del pasado se encontrarían cara a cara. El vestíbulo estaba iluminado con luces cálidas y elegantes, pero detrás de ese resplandor se escondían tensiones que bullían en cada rincón. Mientras Camila esperaba en la sala de juntas, repasaba mentalmente cada lección, cada palabra que Eduardo le había compartido. Cada paso que había dado hasta ese instante la había llevado a este preciso momento. La confrontación con Leonardo, el hombre que había simbolizado su humillación y cuyo imperio estaba en riesgo de desmoronarse por sus propias maquinaciones. Cuando la puerta se abrió de par en par, el ambiente se llenó de murmullos y una sensación de inminente catarsis. Leonardo, vestido impecablemente con un traje oscuro y una corbata que parecía diseñada para acentuar su arrogancia, se presentó en la sala. Su mirada recorrió a los presentes con desdén, pero se detuvo al encontrar a Camila. Por un instante la sala se sumió en un silencio expectante, como si cada respiración estuviera conteniendo el impacto de lo que estaba por suceder. «Camila», pronunció Leonardo con tono frío y desafiante. «No esperaba verte aquí. ¿Desde cuándo te convertiste en una figura indispensable en el mundo de los negocios?» La pregunta retumbó en la sala, y Camila sintió cómo cada palabra de Leonardo se volvía una acusación velada de aquella noche humillante. Sin titubear, ella se levantó y avanzó hacia él con pasos firmes, como si cada zancada fuera una reafirmación de su nueva identidad. Sus ojos, intensos y llenos de una determinación silenciosa, encontraron los de Leonardo, y en ese instante se desató una batalla que iba más allá de las palabras. «Leonardo», dijo Camila con voz serena pero cargada de firmeza, «hoy no estoy aquí para mendigar tu aprobación ni para recordar el pasado. Estoy aquí para demostrar que la verdad, esa que muchos han querido enterrar, siempre encuentra su camino. Cada error, cada humillación ha sido parte de mi transformación. Y tú,
que siempre te creíste intocable, vas a ver hoy cómo se desmorona el imperio de falsas apariencias. El ambiente se cargó de una energía casi eléctrica. Los ejecutivos que se habían congregado en la sala se intercambiaban miradas, sabiendo que estaban siendo testigos de algo trascendental. Leonardo frunció el ceño, intentando ocultar una punzada de inseguridad, pero su voz se quebró ligeramente cuando replicó: ¿Y qué tienes para ofrecerme? Una lección de moral que justifique la ruina de una tradición. No puedes cambiar lo que siempre has sido. Camila sonrió, una sonrisa que no era de burla, sino de seguridad. Con una calma que desarmaba la arrogancia, respondió: No vengo a destruirte, Leonardo, sino a revelar la verdad que has mantenido oculta. Durante años, has usado tu poder para oprimir a quienes consideras inferiores, para reírte de la vulnerabilidad ajena. Hoy, esa máscara de invulnerabilidad se resquebraja. Tus errores financieros, las irregularidades que has escondido y la corrupción en tu imperio, todo saldrá a la luz. El silencio se hizo absoluto. Un murmullo recio recorrió la sala, y algunos ejecutivos empezaron a mirar a Leonardo con recelo. Él intentó recomponerse, pero la tensión era palpable. Sus palabras ya no tenían el mismo filo que antes. Fue entonces cuando uno de los aliados de Eduardo, un hombre de mirada aguda y voz grave, intervino con un tono que dejaba poco lugar a la duda. Leonardo, hemos revisado los informes y los registros. Hay irregularidades que no pueden ser ignoradas. La integridad de la empresa depende de la transparencia. Camila no solo tiene razón, sino que tiene pruebas irrefutables que demuestran cómo has manipulado los números para beneficiar a unos pocos. La revelación cayó como un balde de agua, fría sobre el ambiente. Leonardo, visiblemente afectado, buscó refugio en sus propias palabras, pero cada excusa se desvanecía ante la evidencia. Camila aprovechó el momento para dar un paso más, con una determinación que se había forjado en el crisol de su dolor. Y lucha. Esta no es una simple confrontación personal. Es la reivindicación de todos aquellos que han sido marginados, ignorados y humillados. Cada cifra manipulada, cada trato a espaldas de la verdad, es un grito de injusticia que hoy se hace oír. La empresa que tú creías invencible está construida sobre cimientos frágiles. Y la verdad, como la marea, no se detiene ante nada. La sala se llenó de un murmullo incesante. Algunos ejecutivos sacaban sus teléfonos, ansiosos por registrar cada palabra, mientras otros intercambiaban miradas que mezclaban sorpresa y complicidad. Leonardo, sintiendo que el suelo se desvanecía, bajo sus pies intentó retomar el control de la situación. «Esto es un disparate», exclamó, su voz elevándose en un tono desesperado. «Estás jugando con fuego, Camila», pero ella, imperturbable, continuó. «No se trata de jugar, Leonardo. Se trata de justicia. Hoy, tú te enfrentas no solo a las consecuencias de tus actos, sino a una nueva era en la que la verdad prevalecerá sobre la arrogancia. Tú, que te considerabas el dueño del destino de muchos, ahora ves cómo cada error se convierte en una oportunidad para la redención de los que has oprimido». El enfrentamiento llegó a un punto álgido. Las palabras de Camila se entrelazaban con el murmullo de la sala y el palpitar acelerado de los corazones presentes. Los inversores, que hasta ese momento habían guardado silencio, comenzaron a formular preguntas, a exigir explicaciones. Las paredes del edificio parecían vibrar con la intensidad del conflicto, mientras la verdad, oculta por años de codicia y desdén, emergía con fuerza ineludible. En un rincón de la sala, el misterioso aliado de Eduardo observaba atentamente cada detalle. Su mirada, fría y calculadora, parecía analizar cada reacción, cada gesto de Leonardo. Sabía que este enfrentamiento era mucho más que una simple disputa de poder. Era el preludio de una transformación que iba a cambiar el curso de la historia de la corporación. Y mientras las acusaciones y las revelaciones se sucedían, una pregunta permanecía en el aire, suspendida en el tiempo. ¿Qué tan profundo era el abismo al que Leonardo se estaba enfrentando? Con la presión acumulándose, Leonardo intentó una última jugada para recuperar la autoridad que tanto había despreciado.
con voz temblorosa y gestos apresurados, sacó un dossier que había mantenido en secreto, con documentos que, según él, demostrarían la inocencia de sus decisiones. Pero al extender el dossier ante la mirada expectante de la sala, su intento se derrumbó ante la veracidad de las pruebas que Camila y su equipo habían compilado meticulosamente. Las cifras no mentían, y cada página revelaba la magnitud de sus irregularidades. En ese momento, la tensión alcanzó su punto máximo. Los rostros en la sala reflejaban una mezcla de incredulidad y asombro. Los murmullos se transformaron en gritos contenidos, y la atmósfera se cargó de una energía casi palpable. Camila, con la voz clara y decidida, pronunció las palabras que sellarían el destino de Leonardo. Hoy la verdad no se oculta. Hoy, cada secreto y cada transgresión se revelan ante todos. Tú, que pensaste que tu poder era inquebrantable, te has quedado atrapado en tus propias mentiras. La justicia ya está en marcha, y no hay fuerzas que puedan detenerla. El golpe era definitivo. En ese instante, la confianza que Leonardo había cultivado durante tantos años se desvaneció como el humo en el aire. La sala, antes llena de respeto hacia el poder económico, se volcó en su contra. Los ejecutivos, las autoridades internas e incluso algunos de sus antiguos aliados empezaron a distanciarse, dejando claro que la era del abuso y la corrupción estaba llegando a su fin. Mientras Leonardo se retiraba, con la mirada perdida y el rostro pálido, Camila se quedó en el centro de la sala, consciente de que había dado un paso crucial en su camino. Sin embargo, en su interior, la lucha apenas comenzaba. Sabía que aquella confrontación, por intensa y reveladora que fuera, era solo el preludio de desafíos aún mayores. Cada palabra pronunciada, cada mirada intercambiada, había contribuido a desmantelar un sistema corrupto, pero también había abierto la puerta a nuevas batallas. La tensión que había estallado en la sala se disipó lentamente, reemplazada por un silencio que hablaba de incertidumbre y de expectativas. Los presentes sabían que el conflicto había marcado un antes y un después. La transformación que Camila había iniciado no podía detenerse ahora. Era una fuerza imparable que, aunque provocara el caos, también prometía la redención de 1960. Muchos. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo habitual, ajena al torbellino que se había desatado en ese edificio. Pero para Camila, cada paso que daba era una declaración de independencia, una reafirmación de que su lucha no era personal, sino una cruzada contra la injusticia y el abuso de poder. Mientras las puertas se cerraban tras aquel enfrentamiento, la imagen de Leonardo, derrotado y humillado, se grababa en su memoria como el símbolo de una era que estaba llegando a su fin. En el eco de las últimas palabras que resonaban en la sala, Camila sintió que había alcanzado un nuevo umbral. El conflicto había explotado de manera inesperada, pero en esa explosión se forjaba la semilla de un cambio profundo, una revolución silenciosa que se extendía más allá de las paredes de esa sala de juntas. La tensión, la verdad y la justicia se entrelazaban en un destino que, aunque incierto, prometía una nueva oportunidad para aquellos que habían sido olvidados por un sistema implacable. Mientras la reunión se disolvía y las luces se atenuaban, Camila salió del edificio con la frente en alto, consciente de que cada desafío enfrentado era un peldaño hacia una transformación que apenas comenzaba. La batalla había sido intensa, y el precio del poder se había pagado con la exposición de una verdad largamente oculta. Sin embargo, en medio del caos, una nueva esperanza comenzaba a brillar, dejando entrever que, aunque el conflicto explotara, el futuro estaba destinado a ser escrito con la tinta indeleble de la justicia y la redención. La confrontación en la sala de juntas había dejado a todos sin aliento. Durante los días siguientes, el ambiente en la corporación se volvió irrespirable, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos y de una inminente revelación. Mientras Leonardo se retiraba a su oscuro refugio, la noticia de sus irregularidades se extendía rápidamente, generando un torbellino de murmullos y sospechas en los pasillos. Camila, por su parte, se veía rodeada de una mezcla de aplausos silenciosos y miradas incrédulas.
pues la fuerza de su exposición había encendido la chispa de un cambio que muchos no se atrevían a imaginar. En la penumbra de su nueva realidad, Camila se sumergió en el análisis de cada documento, cada cifra y cada testimonio que había recolectado meticulosamente junto al equipo de Eduardo. Las pruebas eran contundentes, y, a pesar de los intentos desesperados de Leonardo por ocultar la verdad, la corrupción se hacía cada vez más visible. Esa noche, en un pequeño despacho adornado por la luz cálida de una lámpara de escritorio, ella repasaba los informes una y otra vez, con la convicción de que la verdad no solo debía ser revelada, sino también aceptada por aquellos que se habían beneficiado del engaño. Mientras tanto, en un café cercano al edificio corporativo, un grupo selecto de inversionistas y ejecutivos discutía acaloradamente sobre el futuro de la empresa. Las conversaciones se llenaban de términos técnicos y de miradas que buscaban confirmar lo innegable. El imperio de Leonardo estaba al borde del colapso. Fue en ese contexto de incertidumbre cuando una voz, serena y autoritaria, se alzó para hablar de la transformación inminente. Un reconocido asesor financiero, que hasta entonces había permanecido en silencio, anunció que una auditoría externa había detectado irregularidades que implicaban a altos cargos de la empresa. Sus palabras, cargadas de certeza y de una justicia largamente postergada, hicieron eco en cada rincón del salón. De vuelta en el despacho, Camila recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado del teléfono era la de una mujer, cuya identidad se mantenía oculta tras un tono firme y casi maternal. «Camila, soy Valeria. He estado siguiendo de cerca todo lo que ha pasado en la empresa. Hay algo que debes saber, algo que cambiará la percepción de todo lo ocurrido», dijo la voz, dejando entrever un secreto que parecía tan peligroso como liberador. El corazón de Camila latió con fuerza, sintiendo que cada palabra abría una puerta a un pasado que había querido olvidar. Valeria explicó que, años atrás, Leonardo había estado involucrado en prácticas que iban mucho más allá de la mera manipulación financiera. Se hablaba de alianzas clandestinas, de favores a cambio de contratos y de un entramado de corrupción que había permeado no solo su imperio, sino también las altas esferas del poder empresarial y político. Cada revelación se deslizaba en 1960, el aire con la precisión de una daga, prometiendo desmantelar la imagen intachable que Leonardo había construido a lo largo de los años. Movida por la urgencia de esas revelaciones, Camila decidió encontrarse con Valeria en un lugar discreto, un pequeño parque iluminado por farolas antiguas que parecían custodiar los secretos del tiempo. Allí, bajo la sombra de un roble centenario, Valeria comenzó a desvelar una serie de documentos y testimonios que confirmaban las acusaciones. Con voz entrecortada pero decidida, relató episodios en los que Leonardo había manipulado licitaciones, favorecido a empresas fantasma y, en varias ocasiones, haber silenciado a quienes se atrevieran a cuestionar sus métodos. Cada palabra que salía de la boca de Valeria se convertía en un golpe mortal a la fachada de invulnerabilidad que Leonardo había ostentado. Camila, con los ojos humedecidos por una mezcla de indignación y esperanza, absorbía cada detalle. Sabía que este nuevo caudal de información no solo respaldaba lo que ella había expuesto en la sala de juntas, sino que era la llave que abriría las puertas a una revolución en el mundo corporativo. La conversación en el parque se extendió durante horas, y mientras la noche se hacía más densa, el ambiente se impregnaba de una sensación de inminente cataclismo. Valeria, consciente del riesgo que implicaba revelar tales secretos, le advirtió a Camila que debía proceder con cautela, pues los poderosos siempre encuentran la forma de retomar el control antes de que la verdad sea consumada. Sin embargo, la convicción de Camila era irrebatible. Cada documento, cada testimonio, era una pieza del rompecabezas que derribaría el imperio de corrupción de Leonardo y al mismo tiempo empoderaría a quienes habían sido oprimidos durante tanto tiempo. Al día siguiente, la noticia de las revelaciones de Valeria comenzó a filtrarse a través de canales confidenciales y redes de periodistas investigativos. Los periódicos y sitios web de noticias empezaron a publicar titulares explosivos que hacían alarde de una trama de corrupción, que involucraba a altos ejecutivos y políticos influyentes. La prensa, siempre hambrienta de escándalos, no tardó en amplificar el impacto de la denuncia.
y la presión sobre Leonardo se intensificó de manera exponencial. Dentro de la empresa, el ambiente era una mezcla de caos y esperanza. Los empleados, que hasta entonces habían vivido bajo el peso de la incertidumbre y el miedo, comenzaban a murmurar entre sí, compartiendo detalles que antes se mantenían en silencio. La revelación de prácticas corruptas no solo debilitaba la posición de Leonardo, sino que también ponía de relieve la fragilidad de un sistema que durante años había ignorado la voz de los marginados. Entre ellos, algunos veían en Camila la encarnación de un cambio inminente, la promesa de que la justicia podía prevalecer en un mundo gobernado por la avaricia. Mientras tanto, Leonardo, en su refugio personal, se enfrentaba a la furia contenida de aquellos que alguna vez lo habían espaldado. Las llamadas telefónicas se acumulaban y las reuniones urgentes se sucedían sin descanso. Su rostro, antes inmutable y lleno de arrogancia, comenzaba a mostrar signos de pánico y desesperación. Cada nueva revelación lo debilitaba, y en su interior la sombra de la traición y el miedo se entrelazaban en una espiral que amenazaba con consumirlo. La situación alcanzó un punto crítico cuando, en una reunión de emergencia convocada por el Consejo Directivo, se presentó un dossier, aún más explosivo. Entre las pruebas, se encontraba un video confidencial que mostraba a Leonardo en una conversación comprometedora, en la que se discutían pagos ilegales a funcionarios públicos a cambio de beneficios empresariales. El impacto fue inmediato. Los rostros en la sala se tornaron pálidos, y el silencio que siguió fue tan ensordecedor como un trueno. Esa imagen, tan incriminatoria como reveladora, dejó claro que la corrupción no tenía límites y que la red de engaños tejida por Leonardo se extendía más allá de lo que nadie había imaginado. En medio de ese caos, Camila se sintió empoderada por la verdad. No era solo su lucha personal, era la lucha de todos aquellos que habían sido víctimas del abuso de poder y la corrupción. Con la determinación que solo la adversidad puede forjar, decidió organizar una conferencia de prensa en la que se harían públicas todas las pruebas recopiladas. Con la ayuda de Eduardo y un grupo de periodistas comprometidos, se acordó que ese día marcaría el inicio de una nueva era en la que la transparencia y la justicia serían las únicas armas válidas. El día de la conferencia llegó, y a pesar de la tensión palpable en el ambiente, Camila se presentó con una serenidad que desmentía el torbellino de emociones que llevaba dentro. Frente a un micrófono, rodeada de cámaras y micrófonos, ella narró la crónica de injusticias, de humillaciones y de una red de corrupción que había permitido que unos pocos se enriquecieran a costa del sufrimiento ajeno. Cada palabra que pronunciaba era un clamor por la verdad, un eco que resonaba en cada rincón de la sala. La conferencia fue un éxito rotundo. Los medios se inundaron de las revelaciones, y en cuestión de horas, la presión sobre Leonardo alcanzó niveles insospechados. La verdad, largamente oculta, se había liberado de las cadenas del silencio, y cada nuevo titular parecía ser una sentencia contra el régimen corrupto que había gobernado durante tanto tiempo. Los inversores se retiraban, las autoridades iniciaban investigaciones y, lo más importante, el pueblo comenzaba a creer nuevamente en la posibilidad de un cambio verdadero. Mientras tanto, en el trasfondo de todo este movimiento, Camila no podía evitar sentir una mezcla de satisfacción y responsabilidad. La verdad había salido a la luz, pero sabía que el camino hacia la redención y la justicia estaba apenas comenzando. Las revelaciones de Valeria habían sido el catalizador de una transformación profunda, y ahora la lucha se expandía a niveles insospechados, amenazando con derrumbar no solo el imperio de Leonardo, sino también los cimientos de un sistema corrupto y selectivo. Esa noche, cuando las luces de la ciudad parpadeaban en un intento por anunciar el amanecer, Camila se retiró a su pequeño departamento con la mente llena de ideas y el corazón henchido de esperanza. La batalla por la verdad y la justicia, que había empezado en el silencio de una humillación, se transformaba en una cruzada en la que cada revelación era un paso más hacia un futuro más justo. Y aunque sabía que aún quedaban enemigos, poderosos y desafíos imprevistos, la fuerza de la verdad
y el apoyo de aquellos que creían en un cambio verdadero le daban la convicción necesaria para continuar. En la intimidad de su hogar, mientras revisaba nuevamente los documentos y repasaba cada declaración, Camila se juró a sí misma que no descansaría hasta que cada injusticia fuera saldada y cada víctima viera renacer la esperanza. El eco de la conferencia seguía resonando en su mente, recordándole que la verdad no solo liberaba, sino que también empoderaba. Y así, en la quietud de esa noche, se trazaron nuevos planes y estrategias, mientras la red de corrupción se desmoronaba poco a poco ante la implacable fuerza de la justicia. La verdad había venido a la tona, y con ella, la promesa de que el poder no es eterno, sino efímero ante la incesante lucha de quienes se atreven a soñar con un mundo sin mentiras. Camila, con cada latido de su corazón, reafirmaba su compromiso: transformar el dolor en fuerza, la humillación en victoria, y sobre todo, demostrar que la verdad es el arma más poderosa contra la corrupción y la opresión. La tensión se había acumulado a lo largo de semanas, y ahora el ambiente estaba cargado de una electricidad casi insoportable. Camila, tras haber enfrentado la corrupción de Leonardo y desvelado verdades que retumbaban en los cimientos del poder, se encontraba al borde de un cambio irreversible. Aquella mañana, mientras la ciudad despertaba lentamente, la protagonista se dirigía a una reunión secreta en la que se definiría el destino de su cruzada contra la injusticia. El trayecto hacia el lugar de encuentro estuvo marcado por la mezcla de ansiedad y determinación. En su mente, los recuerdos de humillaciones pasadas se entrelazaban con la esperanza de un futuro transformador. Cada paso que daba era una declaración de resistencia, un acto silencioso de rebeldía contra el sistema que durante tanto tiempo había oprimido a los más vulnerables. Mientras avanzaba por las calles, las imágenes de rostros indignados y voces apagadas se proyectaban ante sus ojos, recordándole que su lucha no era solo personal, sino la de muchos que anhelaban un cambio real. En una vieja bodega en las afueras de la ciudad, reunidos en torno a una mesa improvisada, se encontraban varios aliados: periodistas, activistas, ex-empleados y algunos empresarios que, como Camila, habían decidido romper el ciclo de corrupción. La atmósfera era tensa, pero también cargada de una esperanza latente. Entre murmullos y miradas cómplices, se discutían estrategias y se trazaban planes que desafiaban las estructuras tradicionales del poder. Camila tomó la palabra con una voz que combinaba la fragilidad del pasado y la fortaleza del presente. Recordó cada injusticia sufrida, cada lágrima derramada en silencio, y cómo esos momentos dolorosos se habían convertido en el combustible para su transformación. Con palabras precisas y emotivas, relató la magnitud del entramado corrupto que había sido expuesto, sin omitir los detalles que la habían marcado de por vida. Su relato era tan honesto que parecía atravesar la barrera del tiempo, haciendo que cada oyente se sintiera identificado con la lucha contra la opresión. En ese instante, se hizo evidente que no solo ella estaba dispuesta a luchar. Cada persona en esa sala era parte de una red creciente que buscaba derrumbar un imperio basado en la mentira y la manipulación. La discusión se tornó estratégica. Se plantearon nuevos objetivos, se planearon pasos concretos para fortalecer la presión sobre Leonardo y su círculo cercano. Sin embargo, en medio de la planificación, surgió un obstáculo inesperado. Un agente infiltrado, del lado del antiguo régimen, se había hecho presente y comenzó a sembrar dudas, intentando desacreditar los avances y sembrar el caos entre los aliados. El ambiente se volvió denso y lleno de incertidumbre. Algunos rostros mostraron señales de miedo, pero Camila, con la mirada fija y la voz firme, tomó el control de la situación. Con una calma sorprendente, les recordó que cada obstáculo era en realidad una oportunidad para demostrar su fortaleza y compromiso. El punto sin volta no significa renunciar, sino comprometerse aún más con la verdad, declaró, dejando claro que nada ni nadie podría detener el avance de quienes creían en la justicia. Esa declaración encendió una chispa en el grupo. Las dudas se disiparon lentamente,
reemplazadas por una determinación renovada. La estrategia fue replanteada, y se acordó que cada paso debía ser medido y calculado para contrarrestar cualquier intento de sabotaje. La conversación se extendió, durante horas, en un torbellino de ideas y planes que, aunque arriesgados, tenían la promesa de transformar radicalmente el panorama del poder. Camila insistió en que el riesgo era inherente a la lucha por la verdad y que, sin importar los sacrificios, la victoria se forjaría en la unión de sus esfuerzos. Cuando finalmente la reunión llegó a su fin, el aire estaba impregnado de una mezcla de adrenalina y esperanza. Camila salió de la bodega sabiendo que había cruzado un umbral sin retorno. El punto sin vuelta había llegado. El compromiso era total, y cada acción futura sería decisiva para cambiar el curso de la historia. Mientras caminaba de regreso a casa bajo un cielo que comenzaba a clarear, su mente bullía con planes y estrategias, pero sobre todo, con la certeza de que el futuro ya no estaba determinado por la injusticia del pasado. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra, marcando el inicio de una etapa en la que nada volvería a ser igual. La lucha, aunque peligrosa y llena de incertidumbres, era ahora una cruzada personal y colectiva. Camila se prometió a sí misma que, sin importar los desafíos, la verdad y la justicia prevalecerían, y que cada sacrificio se convertiría en el cimiento de una nueva era. El ambiente se tornó irremediablemente oscuro cuando el destino se impuso con fuerza. Después de semanas de tensión, intrigas y la implacable marcha de la justicia, el momento decisivo había llegado. En una sala de juntas convertida en escenario de un juicio silencioso, Camila se encontraba rodeada de aliados, periodistas y testimonios que habían tejido la red que finalmente atraparía a Leonardo. La atmósfera era una mezcla de expectación y temor, en la que cada mirada parecía anunciar el inminente derrumbe de un imperio basado en mentiras y corrupción. Leonardo, que hasta hacía poco se había pavoneado con altivez, ingresó a la sala con pasos vacilantes. Su rostro, antes lleno de arrogancia, mostraba ahora signos de inquietud y desesperación. Cada mirada que le dirigían sus antiguos socios y empleados era un recordatorio de sus actos impunes. La sala estaba en silencio, y en ese silencio se respiraba el peso de años de abuso de poder. Con voz temblorosa, Leonardo intentó justificar sus decisiones. «No pueden entender. He hecho lo necesario para mantener el negocio a flote». Sus palabras se ahogaron ante el murmullo creciente de la multitud. Camila tomó la palabra, y con la fuerza acumulada de todo su sufrimiento y lucha dijo: «Hoy no se trata de venganza personal, sino de justicia. Cada irregularidad, cada manipulación que escondiste, se ha documentado y hoy saldrá a la luz para que todos conozcan la verdad». Mientras hablaba, proyectaron en una pantalla las pruebas irrefutables. Documentos, grabaciones y testimonios que mostraban las maniobras corruptas de Leonardo. La imagen de cada firma falsificada, cada transferencia oculta, se sucedía como un golpe implacable a la fachada que él había construido. Los rostros en la sala se tornaron serios, y algunos incluso mostraron expresiones de alivio al ver finalmente expuesta la verdad. Un ex empleado, cuya voz había permanecido en el anonimato durante tanto tiempo, se levantó y relató, con tono entrecortado, la presión y el miedo que había sentido al trabajar para Leonardo. Sus palabras se entrelazaban con el testimonio de otros, creando un coro que evidenciaba la caída de un sistema corrupto. La presión mediática era ineludible, y las redes sociales comenzaron a inundarse de mensajes que condenaban los actos del antagonista. Leonardo, sintiendo que cada palabra era un clavo más en el ataúd de su reputación, intentó alzar la voz una vez más, pero sus intentos fueron interrumpidos por el sonido de documentos siendo desplegados ante todos. Los registros mostraban con exactitud la cadena de eventos que habían llevado al colapso de su imperio. Entre ellos, una grabación crucial revelaba una conversación en la que él ordenaba desviar fondos a empresas fantasmas, dejando en evidencia la magnitud de sus delitos. La sala estalló en un silencio ensordecedor, roto solo por el susurro de las cámaras y el tecleo frenético de los periodistas. Los inversionistas, que habían confiado en su poder, se levantaron de sus asientos,
dejando claro que ya no estaban dispuestos a sostener una estructura corrupta. En ese momento, la caída de Leonardo se convirtió en algo inevitable. La autoridad, que antes parecía inquebrantable, se desmoronaba ante la fuerza de la verdad. Camila, con una mirada fija y llena de determinación, afirmó: «La justicia es imparcial. Hoy, el que se creía intocable se enfrenta a las consecuencias de sus actos. La verdad siempre prevalecerá, y cada víctima tendrá su reparación. No se trata solo de castigar, sino de construir un camino nuevo donde la integridad sea el pilar fundamental». La declaración resonó en cada rincón de la sala. Los antiguos aliados de Leonardo, ahora confrontados con la magnitud de sus errores, comenzaron a abandonar sus posiciones. El silencio se convirtió en un testamento de la caída del antagonista. Mientras Leonardo se retiraba con la cabeza baja, los rostros de quienes habían sufrido su abuso se iluminaban con la esperanza de un futuro diferente. La revelación final llegó con la confirmación de la auditoría externa, la cual evidenció que los desfalcos habían alcanzado cifras astronómicas. El escándalo se extendió rápidamente fuera de esa sala, y en cuestión de horas, los medios nacionales se hicieron eco de la caída del hombre que había ostentado el poder sin escrúpulos. La transformación de la empresa, impulsada por la integridad y la transparencia, se anunciaba como el renacer de un sistema que, hasta ese momento, había permanecido ciego ante las injusticias. Con cada palabra pronunciada, la sala se llenaba de un sentimiento de liberación. La caída de Leonardo no era solo la derrota de un hombre, sino el triunfo de todos aquellos que habían luchado en silencio contra la opresión. La escena se convirtió en un símbolo. La justicia, tan largamente postergada, había llegado para reclamar lo que le correspondía. Mientras la audiencia se dispersaba, Camila se quedó un momento en la sala vacía, observando cómo la luz del día iluminaba la evidencia del cambio. Su rostro, lleno de cicatrices y victorias, reflejaba la certeza de que la lucha contra la corrupción nunca es en vano. La caída del antagonista había marcado el inicio de una nueva era, y en ese instante la esperanza se erguía como el baluarte de un futuro donde la verdad y la justicia serían siempre invencibles. El amanecer se presentó con una luz suave que parecía limpiar los restos de la noche oscura. Tras el estruendo de la caída de Leonardo, la ciudad despertaba a una nueva realidad. Camila, con el rostro sereno y marcado por cicatrices de batallas ganadas y pérdidas sentidas, caminaba por las calles con paso firme. Cada paso resonaba como la afirmación de una victoria que no solo era personal, sino de todos aquellos que habían sufrido el yugo de la corrupción y la opresión. En el centro de la antigua sede de la corporación, donde antes se imponía la sombra del poder de Leonardo, se había instalado un ambiente de transformación y esperanza. La empresa, ahora en manos de un consejo comprometido con la ética y la transparencia, se convertía en el símbolo de la redención. Los empleados, muchos de ellos antiguos víctimas de abusos y humillaciones, se reunían en el vestíbulo para celebrar un nuevo comienzo. La atmósfera estaba impregnada de gratitud y emoción, como si cada mirada y cada sonrisa contaran la historia de una lucha colectiva que había encontrado su final justo. Camila se ubicó en el centro de la sala, frente a un pequeño estrado, improvisado, y con voz firme y llena de convicción, se dirigió a la asamblea. Hoy no solo celebramos el fin de un ciclo de injusticia, sino el inicio de una era donde la verdad y la integridad sean los pilares de nuestro futuro, dijo, mientras las palabras se entrelazaban con el murmullo de aplausos sinceros. En ese instante, la mujer que había sido humillada en un lujoso restaurante y que había transformado su dolor en una fuerza imparable, se convertía en la portavoz de un cambio que resonaba más allá de las paredes de la antigua corporación. La prensa, que había seguido cada paso del proceso, se hacía eco de la historia de Camila. Las noticias se llenaban de titulares que alababan la valentía de una mujer que, a pesar de haber sido relegada a la oscuridad, emergió para liderar una revolución en el mundo empresarial. Los medios de comunicación mostraban imágenes de rostros sonrientes
de manos unidas en solidaridad y de una comunidad que ahora se veía fortalecida por la justicia alcanzada. Mientras tanto, en el despacho de Leonardo, la soledad era la única compañía. Aquel hombre, que había ostentado un poder inquebrantable, se encontraba enfrentando la cruda realidad de sus actos. Las investigaciones y los procesos legales se extendían como una larga sombra sobre su existencia. En cada documento y en cada testimonio se le recordaba la magnitud de la corrupción que había alimentado su imperio. La caída de su legado no solo fue una lección de humildad, sino el reflejo de un sistema que ya no toleraría la impunidad. La transformación en la empresa se materializó rápidamente. Se instauraron políticas de transparencia, se creó un comité de ética y se promovió la capacitación de los empleados para que cada uno se sintiera parte activa del cambio. Los inversionistas, antes cautivos de intereses oscuros, comenzaron a ver en la nueva dirección una oportunidad para reconstruir un modelo de negocio justo y sostenible. Camila, que había sido la chispa de esta revolución, fue invitada a formar parte del consejo asesor, donde su voz se transformó en la guía que orientaría el futuro de la organización. En la intimidad de su hogar, después de un largo día de celebraciones y declaraciones, Camila se sentó a la mesa con un cuaderno abierto y una pluma en mano. Allí, entre líneas escritas con la tinta de la superación, escribió una carta a su yo del pasado. Una carta llena de perdón y gratitud, en la que reconocía que cada lágrima derramada había contribuido a forjar la fortaleza que ahora irradiaba. Con cada palabra, ella reafirmaba que la verdadera victoria no radica únicamente en vencer a un enemigo, sino en transformar el dolor en esperanza y en abrazar la posibilidad de un mañana mejor. La resolución había llegado con la promesa de que la justicia, aunque tardía, era siempre posible. En cada esquina, en cada conversación, se hablaba del triunfo de una verdad largamente oculta. El eco de la conferencia de prensa y el clamor de los testimonios quedaban grabados en la memoria colectiva como recordatorio de que la dignidad y la integridad son fuerzas inquebrantables. Mientras el sol se alzaba, tiñendo el horizonte de tonos cálidos y revitalizadores, Camila salió a caminar. La brisa fresca parecía susurrarle que cada final es, en realidad, el comienzo de una nueva historia. Y con esa certeza en el corazón, se comprometió a seguir siendo la luz que disipe la oscuridad, la voz que defienda la justicia y el símbolo de un cambio que nada ni nadie podría detener.